venido hablando del fundamento y el legado, del fundamento permanente y del legado que es para siempre, del legado que no se acaba. Dios nos ha enseñado que para Él es importante la familia. Dios es un Dios de familias, amén. Él creó la familia, Él ideó la familia. Y para Él no solamente es importante nuestra familia hoy, nuestra familia nuclear, para Él son importantes también nuestras generaciones. Dios es un Dios generacional que ama la familia de generación en generación, amén. Y Él inspiró en la palabra del Señor un libro que habla acerca de esta que es la familia más importante de la tierra. Y no son los Rodríguez, no son los García, no son los Ospina, no son ningún apellido humano. La familia más importante de la tierra es la familia del Señor Jesucristo, amén. Es la familia de Dios. Y por eso tú y yo necesitamos tener claridad y seguridad que nosotros hacemos parte de la familia de Dios. Y tenemos que tener delante del Señor un compromiso para que Él en su gracia y misericordia quiera usarnos a ti y a mí como esos canales de bendición para que nuestra familia también haga parte de la familia de Dios. Porque la familia de Dios, iglesia, es la familia que tiene promesas eternas, bendiciones eternas, riquezas eternas. Es solamente la familia de Dios y los que estén en su familia aquellos que van a permanecer para siempre, amén. Y para que tú y yo podamos hacer parte de esa familia necesitamos un fundamento. Y ese fundamento no es otro que el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el fundamento, el único fundamento. Todo lo que construyas fuera de Cristo se va a acabar, no va a durar, se va a perder. Algún día va a ser consumido. Todo lo que tú y yo conocemos hoy, todo lo que tú y yo vemos hoy, todas estas cosas materiales, la palabra del Señor dice que un día toda esta creación va a ser consumida por el fuego. ¿Sabes qué va a quedar? Lo espiritual, lo que hoy no vemos, lo invisible, lo eterno. Y por eso es que Dios anhela que tú y yo, llenos de su espíritu, podamos llevar nuestra vida y nuestra familia hacia lo que permanece para siempre, hacia lo que es eterno. Entonces esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a considerar la última parte del fundamento de la familia. Y quiero invitarte a que abras tu Biblia en el libro de Efesios, en el capítulo 6. Y vamos a leer juntos desde el verso 10 y hasta el verso 18. Cuando encuentres esta porción de la palabra, yo quiero invitarte a que estés de pie para que en unidad y reverencia leamos juntos la palabra del Señor. Efesios capítulo 6, desde el verso 10 y hasta el verso 18. Amén. Puestos en pie, leemos su palabra en el nombre del Padre y del Hijo y con la unción y guía del precioso Espíritu Santo. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Oremos al Señor. Padre, delante de ti estamos y hoy, Señor, estamos agradecidos por tu bondad y tu misericordia, Señor. Gracias por cada corazón que tú has traído esta mañana a este lugar, porque tu palabra dice que eres tú quien pone en cada uno de nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, tú conoces hoy la condición y la necesidad de cada familia, Señor. Tú conoces hoy cómo está la calidad de nuestras relaciones, cómo está, Señor,
la satisfacción y la llenura de nuestro corazón, Señor. Tú lo sabes. Señor, y hoy oramos para que, conforme a tu misericordia y gracia, tú obres en esta mañana transformación en nuestras vidas. Obra transformación en nuestro hogar. Obra transformación en nuestro espíritu, Señor. Danos luz, abre los ojos de nuestro entendimiento y ayúdanos, Señor, a entender a qué nos has llamado, Señor. A que no estemos más distraídos, a que no estemos más confundidos, a que no estemos más en tinieblas, sino que podamos andar a la luz de tu rostro, en la verdad de tu palabra. Para la gloria de tu nombre oramos dándote gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Puedes tomar tu lugar. ¿Qué es el legado? El legado es lo que dejas a tus sucesores. El legado es lo que dejas a tus hijos. El legado es lo que permanece después de que tú pases por este mundo. El legado es lo que otros van a decir que fue tu vida. Y el propósito de Dios para tu vida y para mi vida, iglesia, es que tú y yo podamos vivir una vida de tal manera que las demás personas puedan decir de los hijos de Dios: mira, él o ella no me dejaron muchas cosas materiales, pero lo que sí dejaron fue un testimonio de una vida que conoció, agradó y modeló al Señor Jesucristo. Que puedan decir los demás de tu familia y de la mía: fueron personas que a pesar de sus errores y a pesar de sus limitaciones, de sus debilidades y de sus carencias, fueron personas que se caracterizaron por hacer la voluntad de Dios. Personas que vivieron en este mundo llenos del Espíritu Santo, que sirvieron a Dios de forma fiel, constante, incondicional, hasta el último día de sus vidas. La palabra del Señor en esta mañana nos habla acerca del objetivo que Dios anhela para tu vida, para mi vida y para tu familia y la mía. Y la leemos ahí, en el capítulo 6 de Efesios, en la segunda parte del versículo 13, que dice: para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. De manera que el resultado de construir nuestra vida en Cristo, de construir nuestro hogar en Cristo, el resultado de tener en nuestra vida la llenura del Espíritu Santo de Dios, es que cuando todo esto se acabe, tú y yo podamos estar firmes delante del Señor. Y nuestra familia pueda estar firme delante del Señor. ¿Y cómo es que vamos a poder lograr eso? En este pasaje el Señor nos habla de 3 cosas que necesitamos hacer para poder lograr este propósito. Conocer nuestra lucha, portar toda la armadura de Dios y perseverar en la oración. Conocer nuestra lucha, portar toda la armadura de Dios y perseverar en la oración. Desde el verso 10 del capítulo 6 de Efesios, Pablo escribe: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo quiero compartirte algo. Por lo demás no es una conclusión. No está Pablo escribiendo como: bueno, y para lo que queda o para el resto de cosas, fortalezcas en el Señor. No. La idea de este término aquí es para todo lo que está por venir, para todo lo que va a pasar, para todo lo que vas a enfrentar, para todo lo que vas a vivir. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué tal si miras al que está al lado y le dices: fortalécete en el Señor? Necesitamos, iglesia, el poder y la fortaleza del Señor. ¿Sabes por qué? Porque vivir la vida cristiana es vivir una vida en una continua lucha. Es estar inmersos en medio de una confrontación, de una serie de batallas y de luchas espirituales que nunca vamos a poder vencer y que nunca vamos a poder soportar si no es porque estamos fortalecidos con el poder de Dios. Solamente en la medida en que tú y yo estamos en la persona de Cristo Jesús es que vamos a ser llenos del poder de Cristo Jesús para mantenernos en la victoria que recibimos de Cristo Jesús. No hay otra manera de soportar, no hay otra manera de resistir, no hay otra manera de fortalecernos en Él.
Zacarías 4:6 dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Esta es la palabra de Dios para nosotros hoy. ¿Te sientes cansado? ¿Te sientes desanimado? ¿Fatigado? ¿Sin fuerzas? No es tu esfuerzo lo que va a cambiar la situación. No es tu inteligencia, no son tus tácticas, no es tu carácter, no es lo que tú te imagines, no es tu opinión, no es tu sabiduría. Lo que va a fortalecer tu vida y lo que va a traer respuesta y lo que va a traer victoria es la presencia y la obra del Espíritu Santo de Dios en tu vida y en tu casa. Ahí está la respuesta y ahí está la victoria. El verso 10 dice, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor, en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y este es un mandamiento que encontramos acá. Vístete de toda la armadura de Dios, no de solamente algunas partes de ella, no de solamente una pequeña porción de cada una. No, iglesia, tú y yo vamos a vivir constantemente en una batalla, en una lucha espiritual, y necesitamos toda la armadura puesta y todas las armas espirituales que Dios nos ha provisto, si es que de verdad queremos alcanzar la victoria para que un día, cuando todo se acabe, podamos permanecer firmes. Necesitamos toda la armadura de Dios, que no solamente proviene de Dios, sino que es la armadura que Dios utiliza, que es la armadura que a Dios le pertenece. Regalarte estas citas, por cuestión de tiempo no las vamos a leer, pero anótalas por favor y míralas en tu casa. Isaías 11:5, Isaías 49:2 e Isaías 59:17. 11:5, 49:2, 59:17. ¿Sabes qué vas a encontrar allí? La descripción de Dios ceñido de verdad, de justicia, con la espada de palabra en su boca, porque la armadura que tú y yo usamos es la armadura que a Dios le pertenece. Es la armadura que Él tiene ceñida en sí mismo. ¿Y para qué necesitamos fortaleza? ¿Y para qué necesitamos la armadura? Para que podamos, dice acá, estar firmes contra todas las acechanzas de Satanás. Si tú tienes tu Biblia en esta mañana, yo quiero invitarte a que ahí en el versículo 11 tú subrayes estar firmes. Para que podáis estar firmes. Como hijos de Dios y entendiendo que vivimos, hacemos parte de una familia espiritual que está en una batalla espiritual y en una lucha espiritual. Hay acechanzas del enemigo en nuestra contra. Pero nuestra lucha espiritual, nuestra batalla espiritual consiste en resistir. Fuimos llamados a una lucha, a una batalla de resistencia. Resistir contra esas acechanzas. De ahí que tú y yo podamos y necesitamos entender que nuestra victoria espiritual no consiste en impedir que Satanás nos aceche o que Satanás aceche a nuestra familia. No, Él lo va a hacer. Él nos va a acechar. Nuestra victoria no consiste en lograr que tal vez sus acechanzas disminuyan, que sean menos. No, eso no va a suceder. Mírame acá, iglesia. Satanás no va a escatimar recursos nunca. Ningún recurso para buscar la derrota de los hijos de Dios. Y nuestra lucha no es que mengüen sus recursos. Nuestra lucha no es que mengüen sus acechanzas. Nuestra lucha es que sin importar todo lo que se le ocurra hacer y todo lo que Él quiera hacer, tú y yo podamos permanecer firmes en el Señor Jesucristo. Tenemos un enemigo que es real. ¿Sabes? Y él ha trabajado mucho para llenar al mundo de una mentalidad depravada, pervertida, distorsionada, caída, y ha logrado convencer a muchos que Él es un enemigo imaginario, que no existe, que es solamente una figura metafórica, retórica, una manera en que se representa el mal, pero no, eso no es lo que la palabra del Señor enseña. Satanás es un ser espiritual real.
Es un ángel caído, real, con un poder real, con ángeles caídos a su servicio que son reales, cuya naturaleza y cuya esencia es el pecado. Y por eso todo el que permanece en pecado le pertenece a Satanás. Eso dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. El que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que él es pecador y los que pecan le pertenecen a él. Él es mentiroso y él es homicida. Juan 8:44 dice que cuando él habla mentira, habla de su propia esencia porque es mentiroso y padre de mentira. Esa es la naturaleza de nuestro enemigo. De hecho, eso significa acechanza. Yo no sé tú, pero a veces nosotros creemos que una acechanza es simplemente como una amenaza, como alguien que está ahí amenazante. Y Satanás está ahí amenazante, pero las acechanzas, lo que acechanza significa es todos los artilugios que alguien usa para engañar y hacer daño a otro. Y eso es lo que Satanás y sus demonios hacen. Y es por eso que tú y yo necesitamos la fuerza de Dios para permanecer firmes. Iglesia, sin el poder de Dios, sin estar en Cristo, no tenemos ninguna oportunidad, ningún chance, ninguna capacidad, ninguna probabilidad de tener ninguna victoria en el mundo espiritual contra Satanás y sus demonios. Pero si tú y yo estamos en Cristo, lo que es imposible para nosotros, Él lo hace posible en tu vida, en mi casa, para su gloria y por su poder. Es Él quien lo hace posible. Volvamos a Efesios capítulo 6, verso 12. Allí dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La palabra nos está enseñando que nuestra lucha no es contra las personas que nos rodean, que nuestra lucha es una lucha espiritual. Así que si tú y yo somos hijos de Dios, no tenemos por qué hacer ni cazar la guerra contra ningún ser humano sobre la tierra. No tenemos por qué pensar que ningún ser humano es mi enemigo, que ningún ser humano es esa persona con la que yo voy a estar en guerra toda la vida y quiero que pague lo que me hizo y quiero que reciba el daño que me hizo y que me restituya lo que me hizo, y no le voy a hablar y no lo voy a mirar y ojalá le vaya muy mal en la vida. ¿Sabes qué dice Romanos capítulo 12, verso 19? Vamos a verlo. Romanos capítulo 12, verso 19. La palabra dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, iglesia, el propósito del Señor es que tú y yo entendamos que nuestra guerra no es con las personas, que tú y yo somos llamados a demostrar nuestro amor y nuestra confianza en el Señor, y que por más daño que nos puedan hacer y que por más daño que recibamos de alguien, nuestra confianza está puesta en Dios. Él dará el pago, de Él es la venganza, no tuya, no mía. Así que no es una guerra contra las personas que nos rodean.
No es una guerra contra tus padres, no es una guerra contra tus hermanos, no es una guerra contra la familia de tu esposo, de tu esposa, no es una guerra con nuestra familia extendida, no es una guerra contra tu jefe, no es una guerra contra tus compañeros de trabajo, no es una guerra con tus profesores, no es una guerra con las personas, es una batalla espiritual. Es una guerra espiritual que el Señor nos ha llamado a luchar. Sabes, hay mucho que la Biblia habla de los demonios, pero quiero señalarte en esta mañana dos cosas particulares. La primera es que los demonios tienen su propia religión, su propia doctrina y la enseñan a todos los que están bajo la potestad de Satanás. Esto dice 1 Timoteo capítulo 4 verso 1. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1 dice: pero el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Lo segundo que te quiero señalar, que la Biblia nos enseña acerca de los demonios, está en 1 Corintios capítulo 10 versos 19 y 22. 1 Corintios capítulo 10 versos 19 y 22. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Evidentemente no. La cuestión aquí, iglesia, es a quién estamos siguiendo. ¿Conforme a quién estamos viviendo? ¿Conforme a Satanás y sus demonios? ¿O conforme a Cristo? ¿Estamos entregados a la idolatría y al pecado? ¿O estamos siendo transformados por el Espíritu de Dios para ser libres de toda idolatría y crecer cada vez más en santidad? Sabes, aunque la lucha es dura, lo que tú y yo necesitamos comprender es que estamos en medio de una guerra que ya fue ganada. Y estamos luchando en contra de potestades y de huestes de maldad que ya fueron vencidas. Colosenses capítulo 2, verso 15. Dice la palabra, hablando del Señor Jesucristo: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Quién venció? El Señor Jesucristo. ¿A quién venció? A todos los demonios, a Satanás y sus ángeles. ¿Para qué? Para que tú y yo vivamos una vida de victoria en la victoria de Cristo. Dale la gloria al Señor por eso. Por tanto, seguimos en Efesios capítulo 6, verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Toma toda la armadura de Dios, que es una armadura para defendernos, no para atacar. Es una armadura para resistir, no para perseguir. Nuestra guerra espiritual no es una lucha para ir y buscar demonios y perseguirlos y destruirlos. No consiste nuestra victoria en destruir demonios o mandarlos al abismo o atarlos. No es esa la lucha ni la batalla espiritual. Es clara la palabra del Señor cuando dice: para que puesta la armadura de Dios en ustedes
puedan estar firmes. 3 veces aparece estar firmes en este texto. Versículo 11, versículo 13, versículo 14. Y si tú tienes tu Biblia, yo te invito a que subrayes en estos 3 versículos: estar firme, estar firme, estar firme, porque esa es la victoria de nuestra guerra espiritual. Eso es lo que Dios anhela que tú y yo podamos tener y podamos lograr. Que cuando se acabe nuestra vida en este mundo, o cuando se acabe el tiempo de la gracia para este mundo, tú y yo podamos estar firmes. Y no solo nosotros, sino que podamos ver alrededor y ver que nuestra familia, que nuestra casa está firme en la persona de Cristo. Para que podamos estar firmes. Entonces hemos conocido la lucha. Hemos identificado cuál es el terreno de lucha, nuestra vida cristiana. Hemos identificado cuál es el objetivo. ¿Cuál es la meta? Bueno, ya me iba a devolver otra vez al comienzo. Estar firmes. ¿Y quién es el enemigo? Satanás y sus ángeles. Ahora vamos a conocer cuál es nuestras armas. Segundo punto, portando la armadura. Dice el verso 14 de Efesios 6. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y la expresión que utiliza aquí el apóstol para hablar de estad pues firmes se traduce también de forma correcta en la siguiente idea: ya que ustedes deben estar firmes, ya que hay que estar firmes, ya que necesitamos la firmeza, entonces vístanse de la armadura del Señor. Entonces cíñanse la armadura del Señor, ciñan sus lomos con la verdad. Dijimos hace un momento que Satanás es ¿qué? ¿Verdadero? ¿Padre de verdad? Mentiroso y padre de mentira. Y él y sus ángeles y sus seguidores y todos los mentirosos van a tener el mismo destino. Es lo que dice Apocalipsis capítulo 21 verso 8. Apocalipsis capítulo 21 verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Iglesia, no hay un término medio. O estás en la verdad, vives por la verdad, permaneces en la verdad, o hay un destino de condenación eterna que te espera. Ceñir nuestros lomos con la verdad significa y requiere precisamente eso. Que no haya en tu vida ni en la mía un lugar para la mentira. Y yo quiero preguntarte en esta mañana y que pienses delante del Señor, ¿qué lugar tiene la mentira en tu vida hoy? ¿Crees que es algo insignificante? ¿Que es algo válido? ¿Que es algo necesario? ¿Sabes cuál es el problema? Que este mundo que está bajo el control del maligno, bajo el control del padre de mentira, todo lo construye y todo lo consigue con mentiras. Y hay una lucha allá afuera para ver quién es el mejor mentiroso. ¿Quién es el que se inventa mejores mentiras? Y el que saca provecho diciendo mentiras. Y el que logra ascensos a punta de mentiras. Y el que compra a las personas a punta de mentira. Y el que queda bien delante de los demás a punta de mentira. Pero a punta de mentira van para el infierno. ¿Cuál es el lugar de la mentira en tu vida y en la mía? Sabes, una vida de mentira, una vida de hipocresía no es otra cosa que una vida de derrota espiritual. Y al final de todo, cuando todo haya pasado, cuando todo haya acabado, el único engañado, la única engañada vas a ser tú. Santiago 1:22 dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
Practica la palabra, no solamente escuches la palabra. En Mateo capítulo 23, versículos 2 y 3, Jesús le dijo a sus discípulos: ¿saben algo? Todo lo que les digan los fariseos que hagan, háganlo. Todo lo que ellos les digan cómo se debe vivir, vívanlo. Pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen, pero no hacen. Y después comienza en ese capítulo toda una serie de: ay de ustedes, fariseos hipócritas, que se muestran piadosos delante de los hombres, pero por dentro están llenos de inmundicia y de iniquidad. ¿Sabes cuál es el tema? Que no hay mentira, que no hay engaño, que no hay careta, que no hay apariencia que pueda engañar a Dios. Y ese es uno de los mayores engaños del mundo y de muchas personas que dicen: yo he vivido toda mi vida y todo el mundo a mí me cree. Todo el mundo a mí me come cuento. Todo el mundo se cree lo que yo digo. ¿Sabes qué? Dios no se va a creer nada de lo que ningún ser humano diga, porque todas las cosas están descubiertas delante de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cuál es el lugar de la mentira en tu vida? ¿Cuál es el lugar de la verdad en tu vida? Cuando tú y yo participamos de chismes que tienen algo de verdad, pero añades, exageras, sumas, restas para lograr la aceptación de los demás, para que los otros se asombren de tus historias, simplemente estás siendo mentiroso, estás hablando mentiras. Pero cuando tú y yo vestimos la armadura de Dios, entonces podemos, por la fortaleza del Espíritu Santo, permanecer en la verdad. De tal manera que aunque decir la verdad resulte en algo incómodo para nosotros mismos, en algo no deseable para nosotros mismos, aunque eso suceda, permanecemos en la verdad. Mira lo que dice el Salmo capítulo 15. Es muy corto, pero vamos a ver los versículos 1 y 4. Salmos capítulo 15, versículos 1 y versículo 4. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y dice el verso 4, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Ese es el que va a permanecer en la presencia de Dios eternamente. El que sin importar lo que suceda, sin importar las consecuencias, sin importar lo que se le venga encima, no negocia la verdad. Sin importar lo que otros piensen, sin importar lo que otros digan, sin importar que los demás se ofendan. Mira, uno de mis libros favoritos de la Biblia es el Evangelio de Juan. ¿Y sabes qué encuentro allí en la predicación de Jesús? Entre los capítulos 6 y el capítulo 8 de Juan, Jesús les está diciendo a los judíos la verdad. Y se ofendían. Y se enojaban. Y quisieron apedrearlo varias veces. Y en una de esas discusiones, Jesús les estaba diciendo: es que yo conozco a Dios, yo he visto al Padre. Y los judíos bravos: ay, usted no tiene ni 50 años y va a decir que ha visto a Dios, que ha visto a Abraham. Y Jesús les dice: ¿esto les ofende? Si yo les dijera que no conozco al Padre por agradarles a ustedes y para que no se ofendan, sería mentiroso, como ustedes son. Pero la verdad es que le conozco. Oféndase, póngase bravo, quiérame matar. La verdad no se cambia, no se negocia, no se mengua, porque nosotros, tú y yo, tenemos en nosotros el espíritu de la verdad y somos hijos de la verdad, para la gloria de Dios. Volvemos a Efesios. Estad ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia.
más que la justificación que recibimos de Dios a través de Cristo, se trata de lo que dice el mismo libro de Efesios capítulo 2, versículo 10. Vamos a ir un poco más atrás ahí en el libro, Efesios capítulo 2, verso 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Está todavía muy difícil de entender. Apocalipsis capítulo 19, verso 8, dice que a la iglesia, la esposa del Cordero, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Está todavía muy difícil de entender. La justicia, iglesia, es obediencia. En todo lo que tú y yo obedecemos a Dios, permanecemos en justicia. Mira al que está a tu lado y dile, ¿estás obedeciendo a Dios? ¿Obedeces a Dios? ¿Estás andando en esas obras? ¿Cómo está hoy la medida de tu obediencia? ¿Buscas obedecer a Dios en todas las áreas de tu vida? Solamente en obediencia vamos a tener firmeza y seguridad, iglesia. Dice el verso 15, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Una vida que sea consecuente y coherente con el evangelio es una vida que disfruta de la paz que significa vivir el evangelio. De eso se trata. Hay que evangelizar, sí. Hay que estar listos para compartir el evangelio, sí. Pero evangelízate a ti mismo primero. Evangelízate a ti misma primero. Predícate a ti mismo el evangelio. Predícate a ti misma el evangelio todos los días, iglesia. Necesitamos predicarnos a nosotros mismos el evangelio. ¿Sabes por qué? Porque todos los días pecamos, porque todos los días fallamos, porque todos los días nos equivocamos, porque todos los días hacemos cosas que a Dios no le agradan y todos los días necesitamos ir a su abundante gracia y tomar de Él gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. Vive el evangelio consecuentemente y coherentemente, y vas a entender que es en el evangelio de Cristo y en Él, en su persona, donde vas a encontrar paz, porque es el evangelio de la paz. Pregúntate en esta mañana, ¿dónde es que buscas tu paz? ¿Con qué es que buscas tu paz? ¿Con quién es que buscas tu paz? ¿A dónde vas en medio de tu aflicción? ¿En qué te refugias? ¿En qué te escondes? ¿Qué es lo que te permites? Ay, porque es que he sufrido tanto, porque es que me duele tanto, porque es que me siento tan mal. Una canita al aire, yo también tengo derecho. No le voy a hacer daño a nadie. Pero es que no puedo, estoy cansado, estoy tan débil. Te vas a tus vicios, y te vas a tu iniquidad, y te vas a tu pecado. Sabes, la palabra del Señor dice que hay dos cosas que Dios reclama de su pueblo: que lo dejaron a Él fuente de agua viva, y que cavaron para sí mismos cisternas rotas que no retienen agua. Iglesia, la paz que tú y yo necesitamos, la paz que de verdad nos satisface, la paz que de verdad nos sostiene en medio de la tribulación y en medio de la aflicción, solamente tiene una fuente, y es la presencia del Señor Jesucristo en tu vida y en mi vida. Si tú y yo vivimos coherentemente con el evangelio, entendemos lo que el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 16, verso 33: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que en medio de nuestras aflicciones nosotros podemos tener paz sobreabundante, porque Cristo nos da una paz que no es la que el mundo da. Verso 16: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar
todos los dardos de fuego del maligno. Todos los dardos de fuego del maligno se pueden apagar por medio del escudo de la fe. ¿Cómo hacemos eso? Como lo hizo Abraham, Romanos capítulo 4, versos 18 y 22. Romanos capítulo 4, versos 18 y 22. Hablando de Abraham, dice: y él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que ¿qué pasó? Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Sabes, hay una cantidad de dardos de Satanás y de sus demonios que van a venir a tu vida y a mi vida, a tu corazón y al mío, a tu mente y a mi mente, pero la promesa del Señor es que nuestra fe va a apagar todos los dardos de fuego de Satanás. No algunos, sino todos. El tema es que nosotros muchas veces en la lucha espiritual experimentamos algo distinto. Y a veces vienen cosas a nuestra vida que uno dice, bueno, sí, fue duro, fue difícil, pero lo soporto. A la larga, decimos coloquialmente, me resbala. Pero después vienen otras cosas que, no, eso sí me hizo tambalear. No, eso sí me puso a pensar. No, eso sí me puso a dudar. Eso es lo que Satanás quiere. Pero sabes, la palabra del Señor nos dice que hay un escudo de la fe. Pregúntate en esta mañana, ¿cómo está tu nivel de confianza en Dios, en lo que Él te ha prometido? En lo que Él te ha dicho que hará contigo, que hará con tu casa. ¿Estás fortaleciéndote en fe? ¿O estás dejando que los dardos de fuego del maligno estén en tu mente y en tu cabeza? Se trata, iglesia, de confiar en Dios. Y cuando tú y yo usamos el escudo de la fe, vamos a dejar de estar preocupados y tambaleando y vamos a pasar a un estado de confianza en el Dios que ha prometido amarnos, protegernos y cuidarnos y estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Volvamos a Efesios, verso 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Dónde se utiliza el yelmo? En la cabeza. El yelmo es el casco. ¿Y qué está en la cabeza? ¿Qué habita en nuestra cabeza? Nuestra mente, nuestros pensamientos. Y entonces tú y yo necesitamos preguntarnos, ¿a qué está dedicada nuestra mente? Si en esta mañana tuviéramos la capacidad de extraer de tu mente todo lo que pensaste esta semana, desde el domingo pasado hasta hoy, lo extraemos todo y lo proyectamos en pantallas, ¿qué saldría? ¿Qué saldría, iglesia? ¿Será que mayoritariamente habría alabanza al Señor? ¿Será que mayoritariamente habría adoración al Señor? ¿Será que mayoritariamente habría gratitud al Señor? Mira lo que dice Filipenses capítulo 4, versos 6 al 8. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará ¿qué? Vuestros corazones y qué más, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Cómo estamos con ese mandamiento? ¿Cómo estamos con esa instrucción? Sabes, anoche aprendíamos que el tema o la causa por la que tú y yo no nos la pasamos como deberíamos meditando en la palabra del Señor es porque no tenemos la llenura del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando tú y yo estamos llenos del Espíritu de Dios, Él, en su poder y en su gracia, nos da la capacidad y el poder de fijar nuestra mente en su palabra, encontrar en su palabra el deleite. Y por eso el versículo de Efesios dice, y la espada del Espíritu, ¿qué es qué? La palabra de Dios. ¿Quién inspiró la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Esta es su palabra. Él es el autor intelectual de esta palabra. Él es quien milagrosamente ha conservado su palabra a través de los siglos, a través de los tiempos, de forma milagrosa, maravillosa, para que se mantenga pura, para que tú y yo podamos llenar nuestra mente y nuestro corazón de la palabra del Señor. La espada del Espíritu es lo que nos va a garantizar la victoria en medio de la tentación. Hace un momento dijimos que el Señor exhortó a los fariseos porque se mostraban con una apariencia de obediencia, de piedad, de amor por Dios, de justicia, pero por dentro estaban llenos de iniquidad. Y sabes, la palabra de Dios nos enseña que la iniquidad no es un demonio. No es el demonio de la iniquidad que tenemos que reprender. ¿Sabes qué es la iniquidad? Todas las concesiones que tú y yo hacemos con el pecado. Eso es la iniquidad. Todos los pecados de los que no nos arrepentimos, todos los pecados que practicamos, que ocultamos, que consentimos, eso es la iniquidad. Y la única manera, iglesia, en que tú y yo vamos a poder dejar nuestras iniquidades y disfrutar de la libertad de nuestros pecados es a través del poder del Espíritu y de la palabra de Dios. Y es que el mejor ejemplo nos lo dio el Señor Jesús en su tentación en el desierto. ¿Cómo enfrentó Jesús la tentación? Escrito está. Mateo capítulo 4. Jesús está terminando un ayuno de 40 días en el desierto, tuvo hambre y se apareció Satanás. Y le dijo, si eres hijo de Dios, fácil, haga que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús respondió, oiga, sí, no lo había pensado. ¿Cómo no se me había ocurrido? No, él dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo está tu vida de ayuno? ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? Pero de verdad en ayuno, no aguantar hambre porque el afán no te dejó comer. Que de verdad dijiste, hombre, voy a apartar 3 días, 21 días, 40 días para tener tiempos de ayuno y oración, porque no solo de pan vivirá el hombre. ¿Sabes qué dice la palabra de los hombres, los seres humanos que viven lejos de Dios? Que su Dios es el vientre. Viven por su comida para estar llenos y satisfechos. ¿Qué lugar tiene la palabra de Dios en tu vida? ¿Cuánto tiempo dedicas a la palabra del Señor? ¿Cuáles son las 7 cosas básicas que hay que hacer con la palabra de Dios? Y tú dices, uy, 7, no, eso son muchas. ¿Cómo me voy a saber yo 7 cosas? ¿Cuántos nombres de jugadores de fútbol te sabes? ¿Cuántas fechas de mundiales te sabes? ¿Cuántos nombres de programas y de series y de personajes ficticios te sabes?
¿Cuántos nombres de youtubers, de influencers? ¿Ves dónde está el problema, iglesia? En lo que le ponemos prioridad. Hay 7 cosas básicas, mínimas, que tú y yo tenemos que hacer con la palabra de Dios. Y si no te las sabes, por favor apréndelas, escríbelas, mira el video, repásalas. Tenemos que oírla, tenemos que leerla, tenemos que estudiarla, tenemos que memorizarla, tenemos que meditarla, tenemos que obedecerla y tenemos que compartirla. ¿Te las aprendiste? Otra vez, oírla, leerla, estudiarla, memorizarla, meditarla, obedecerla y compartirla. ¿Haces todo eso? Es momento. Y esa es la manera en que tú y yo de verdad vamos a poder tener la espada de la palabra de Dios. Esa es la manera en que de verdad cuando llegue la tentación y cuando llegue el pecado, tú y yo vamos a poder tener el poder del Espíritu y la convicción del Señor para decirle a nuestra carne, escrito está. Pero si ni siquiera pasamos en esas 7 cosas, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? ¿Cómo vamos a vencer? Finalmente, persevera en la oración. Tercer punto, perseverando en la oración. Dice el verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Cómo está tu tiempo de oración? ¿Cómo está tu vida de oración? Sabes, no es el propósito de Dios y Dios no nos llamó para tener ratos de oración. Para que tú digas y te conformes diciendo, bueno, pues la verdad no está tan mal, como 2 o 3 veces a la semana. Tengo un ratico y oro, gloria a Dios por eso. Yo conozco gente que no ora. Hay peores. Hay gente que ni siquiera en la iglesia ora. Pero pues gracias a Dios yo tengo 2, 3 raticos de oración a la semana cuando no estoy muy ocupado, muy ocupada. ¿Y de verdad consideras que con una vida de oración así vas a poder escuchar un día bien, buen siervo y fiel? ¿De verdad con una vida de oración así, con una relación casi inexistente con la Biblia, crees que vas a poder estar firme cuando todo haya acabado? Iglesia, es momento de despertar. Es momento de dejar de estar distraídos. Es momento de dejar de ser negligentes, perezosos, conformistas. ¿Sabes por qué? Porque el tiempo se agota. Y tú puedes decir, ay, si llevan 2000 años diciendo que el Señor viene pronto. ¿Sabes qué pasa? Que todos estamos en cuenta regresiva para encontrarnos un día con Dios. Es hora de despertar. Dile al que está a tu lado, es hora de despertar. Sabes, las realidades difíciles que vivimos en familia son comunes. Son comunes. Todas las familias de la tierra tienen problemas con los hijos en la adolescencia. Todas las familias de la tierra, al menos la gran mayoría, tiene problemas por la presión económica. Todas las familias de la tierra tienen a veces encuentros de hijas contra sus mamás, de hijos contra sus papás, de envidias, de esposos en desacuerdo, de personas cansadas que son groseros con otros, que reaccionan mal, que hieren a otros, poniéndose la faceta de su productividad. Es que como he trabajado tanto, he trasnochado tanto, pues yo tengo derecho a estar de mal genio.
Tengo derecho a hacerle mala cara a todo el mundo. Tengo derecho a hablar mal. Compréndanme. Tengo derecho. Pero iglesia, no es ese el legado que Dios anhela para las familias que hacen parte de la familia de Dios. Sabes, Dios anhela que tu casa y la mía sean pequeñas muestras del cielo. Pequeños lugares donde las personas que habitamos allí podamos ver en unos a otros personas pacificadoras, personas que permanecen en amor, personas que ante los problemas, ante los conflictos, ante la necesidad, ante las crisis, ante la enfermedad, ante el cansancio, ante el dolor, ante el sufrimiento, responden: escrito está. Padres que instan a sus hijos a tiempo y fuera de tiempo y les predican la palabra y los animan al Señor y los ayudan en la santidad. Padres, hermanos, hermanas que pueden perdonar con rapidez a otros. Padres que pueden reconocer sus errores, su debilidad y ser un ejemplo para sus hijos en cómo corrigen los errores que cometen. Eso es lo que Dios nos llamó a hacer, iglesia, y eso es lo que el Señor anhela y nos capacita para hacer, para que tú y yo podamos tener una victoria espiritual hasta el final. Ponte sobre tus pies y oremos al Señor. Y yo te quiero animar a que todo eso en lo que el Espíritu Santo te ha redargüido hoy, te ha mostrado que no está bien, lo presentemos en oración delante de Él. Sin hipocresía, sin religiosidad, sin máscaras, sin apariencias, con humildad y sinceramente. Delante de ti estamos, Señor. Y no hay nada, Señor, que podamos ocultar delante de ti. Tu palabra dice, Señor, que todo lo has conocido de nuestra vida. Todas nuestras intenciones, todos nuestros deseos, todas nuestras debilidades, todas nuestras iniquidades, Señor. Nada está oculto delante de ti. Y hoy, Señor, queremos venir con humildad y con sinceridad en el poder de tu Espíritu Santo para pedirte, Señor, una transformación, para dejar de vivir un evangelio cómodo, ligero, menguado, falso, de apariencia, Señor, y que puedas ir a lo más profundo de nuestro corazón y traer luz. Señor, a entender que tú eres un Dios de amor, de tanto amor, de tanta gracia. Señor, que aunque vivimos en medio de esta lucha y esta batalla espiritual, ya nos has dado la victoria en Jesucristo. Y nos has provisto de todo lo que necesitamos, Señor, para vencer. Solamente, Señor, anhelamos ir delante de ti a pedir fortaleza, a pedir fuerza, Señor, y a reconocer que no se trata de nuestra sabiduría, de nuestra capacidad, sino de tu victoria. Yo te animo a que tú hoy presentes delante del Señor aquello en lo que tú anhelas ver una victoria en tu casa, la salvación de tus seres queridos, la santificación de tu familia, una victoria sobre el pecado, una victoria sobre Satanás, la reconciliación con tus hijos, la reconciliación con tu esposa,